El ruido del restaurante parecía distante cuando volví a la mesa, pero algo había cambiado en el ambiente. Era como si una corriente eléctrica invisible hubiera pasado por ahí mientras estaba afuera. Mi hijo Daniel estaba metido en el celular, evitando mi mirada. Su esposa, Carla, sonreía demasiado, de esa manera forzada que ya conocía bien, y el papá de ella, Rogelio, tamborileaba los dedos en la mesa con una ansiedad que no combinaba con alguien que acababa de ganar una celebración de 20 millones. «Papá, ¿ya volviste de la llamada?», Daniel preguntó sin levantar los ojos del teléfono. 42 años de edad, y todavía no podía mirar a los ojos a su propio padre cuando mentía. Algunas señales un hombre nunca olvida cómo reconocer. Tomé mi copa de vino, aquel Bordeaux de 1,200 pesos mexicanos que había elegido especialmente para celebrar. Al fin y al cabo, no era todos los días que un hombre vende el trabajo de 30 años por una cantidad que cambiaría la vida de toda la familia. Pero cuando sostuve el cristal noté algo diferente. El vino estaba más turbio, como si alguien lo hubiera revuelto, y había un olor extraño, casi imperceptible, que no estaba ahí antes. Fue entonces que las palabras del mesero resonaron en mi mente. «Señor, alguien de la mesa puso algo en su bebida». Hay momentos en la vida de un hombre que definen todo lo que viene después. Momentos en que te das cuenta de que la confianza que construiste a lo largo de décadas puede ser quebrada por aquellos que más amas. Yo estaba viviendo uno de esos momentos, y lo peor es que aún no quería creerlo. Miré alrededor de la mesa. Carla seguía con esa sonrisa plastificada. Rogelio seguía tamborileando los dedos ansiosamente. La mamá de Carla, Mónica, revisaba su bolsa con manos temblorosas. Y mi hijo seguía evitando mi mirada como si fuera un extraño. Durante 42 años había protegido a Daniel de todo. Trabajé 16 horas al día para que nunca pasara esa necesidad. Pagué la mejor escuela, la mejor universidad, el primer carro, el enganche del departamento. Y cuando se casó con Carla, abrí mi casa, mi corazón y mi cuenta bancaria para la familia de ella también. Pero en ese momento, sentado en la mesa del mejor restaurante de la ciudad, celebrando la venta de la empresa que construí con sudor y lágrimas, me di cuenta de una verdad que me cortaba por dentro. Para algunas personas, solo vales lo que tienes en la cuenta bancaria. «Un brindis», dijo Rogelio levantando la copa. «Por nuestro querido Ricardo que realizó el sueño de todo empresario». Todos levantaron las copas, menos yo. «Papá, levanta la copa». Daniel finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Prisa, ansiedad, como si estuviera esperando que me tomara luego aquel vino. Fue en ese momento que la ficha cayó completamente. No era paranoia, no era imaginación de hombre de 60 años, era real. Alguien había puesto algo en mi bebida, y por las expresiones alrededor de la mesa, esa persona no estaba sola. ¿Cuántos papás por ahí están sentados en una mesa familiar sin saber que son vistos apenas como un obstáculo entre los hijos y el dinero? ¿Cuántos hombres que trabajaron toda la vida para dar lo mejor a la familia descubren demasiado tarde que criaron no hijos, sino buitres? Me levanté despacio, sosteniendo mi copa. El líquido se balanceó, y pude ver pequeños residuos en el fondo que definitivamente no eran del vino. Mi garganta se secó, pero no de sed. Era el sabor amargo de la traición. «Claro, mijo, vamos a brindar». Pero en vez de llevar la copa a la boca, hice algo que cambiaría todo. Con un movimiento suave, como si fuera un accidente, choqué con la copa de Rogelio y nuestras bebidas se mezclaron en la mesa. «Qué lástima, voy a tener que pedir otra copa», dije, llamando al mesero. «No hace falta, papá». Daniel se levantó rápidamente. «Yo te consigo una copa limpia». «No, mijo, déjame resolver esto yo mismo». Cuando me levanté para llamar al mesero, vi a Carla susurrar algo al oído de su mamá. Vi a Daniel intercambiar una mirada desesperada con su suegro, y fue en ese momento que entendí que estaba solo en esa mesa. Completamente solo. El hombre que había construido una empresa desde cero,
que había creado empleos para cientos de familias, que había sido un padre presente y un proveedor incansable, estaba siendo traicionado por la propia familia que juré proteger. Pero aún no sabía cuánto me enseñaría esa noche sobre lo que realmente significa ser un hombre con dignidad. Si ya te sentiste como un cajero automático con piernas para tus propios hijos, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa cena me enseñó que un padre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como hombre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos papás por ahí que necesitan oír esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Ricardo, tengo 60 años, y para entender cómo llegué a esa mesa siendo envenenado por mi propio hijo, necesito volver un poco en el tiempo. Nací en 1964, en una familia de clase media-baja, en Naucalpan, Estado de México. Mi papá era mecánico, automotriz, mi mamá costurera. Desde chico aprendí que el hombre trabaja, el hombre provee, el hombre no se queja. A los 15 años ya estaba ayudando a mi papá en el taller después de la escuela. A los 18, cuando sufrió el accidente que lo dejó en silla de ruedas, dejé la prepa para trabajar tiempo completo. «Vas a volver a estudiar, mijo», me decía, «cuando las cosas mejoren». Las cosas nunca mejoraron lo suficiente para que yo volviera a estudiar, pero sí mejoraron lo suficiente para que abriera mi propia empresa a los 25 años. Comencé con un taller mecánico en el patio de la casa. 3 empleados, mucho sudor y una promesa que me hice a mí mismo. Mi hijo nunca pasaría por las dificultades que yo pasé. Daniel nació en 1982, cuando tenía 18 años de casado con Marta, mi primera esposa. Él fue la mayor alegría de mi vida. Recuerdo hasta hoy su primera sonrisa, las primeras palabras, los primeros pasos. Lo grababa todo en una videocámara VHS que compré a meses sin intereses. Cuando Daniel tenía 5 años, Marta murió en un accidente de carro. Fue el periodo más difícil de mi vida. De repente, era papá soltero de un niño pequeño, manejando una empresa en crecimiento y tratando de no desmoronarme. Algunas noches dormía en la oficina porque no podía llegar a casa. Daniel se quedaba con mi mamá, que ya tenía más de 70 años. «Papá», me decía cuando llegaba a casa tarde en la noche, «te olvidaste de cenar conmigo otra vez». Cargaba una culpa en el pecho, que pesaba como yunque. Trabajaba para darle todo lo que yo no tuve, pero sentía que estaba perdiendo los momentos más importantes de su infancia. La empresa crecía. De taller mecánico nos convertimos en agencia automotriz. De agencia nos volvimos red de agencias. A los 40 años, tenía 23 sucursales esparcidas por el Estado de México y CDMX. Daniel estudiaba en la mejor escuela privada de la ciudad, tenía maestros particulares, viajaba a Disney World todos los años. «Papá, todos mis amigos tienen papás que juegan fútbol con ellos los fines de semana», me dijo un viernes cuando tenía 12 años. «El sábado jugamos», le prometí. «Solo necesito resolver unos problemas en la sucursal de Toluca». El sábado llegó, y yo estaba en Toluca resolviendo un problema con proveedores. El domingo también. Daniel pasó el fin de semana con el hijo del vecino. Esa fue la rutina por años. Yo prometiendo tiempo, él esperando, y yo siempre ocupado construyendo un futuro mejor para nosotros dos. En mi cabeza, cada hora extra de trabajo era una inversión en el futuro de mi hijo. Cada sábado sacrificado era una garantía de que nunca pasaría necesidad. Cuando Daniel cumplió 18 años, le regalé un departamento de 2 recámaras en Santa Fe. «Para que vivas mientras estudias la universidad», le dije. «Así aprendes a ser independiente». Estudió administración en el Tecnológico de Monterrey, carrera que costaba en esa época 4,000 pesos al mes. Yo pagaba sin pestañear.
Al fin y al cabo, la educación es el único bien que nadie le puede quitar a un hombre, ¿no? Fue en la universidad donde conoció a Carla, bonita, educada, de familia bien estructurada, como ella misma se encargaba de decir. El papá de ella, Rogelio, era empleado del gobierno jubilado. La mamá, Mónica, nunca había trabajado fuera de casa. Vivían en una casa sencilla en la colonia del Valle, pero tenían ese aire de superioridad que algunas personas cargan como si fuera un título de nobleza. «Papá, quiero presentarte a la familia de Carla», me dijo Daniel cuando empezaron a andar en serio. La cena fue en mi casa. Hice el esfuerzo de contratar un servicio de banquetes, comprar vinos caros, mostrar que mi hijo andaba con una familia que sabía valorar las cosas buenas de la vida. Rogelio pasó toda la noche hablando de los buenos tiempos del sector público y de cómo los empresarios mexicanos no sabían valorar al trabajador. Su hijo tiene suerte de tener un papá que logró construir todo esto, dijo Mónica mirando alrededor de mi casa de 400 metros cuadrados. Suerte no, señora. Trabajo, le respondí. 30 años despertando a las 5 de la mañana no es cuestión de suerte. Claro, claro, concordó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero hay gente que trabaja toda la vida y no logra nada. Ahí debería haber percibido la primera señal. Para ellos, yo no era un hombre que había luchado por todo lo que tenía. Solo era alguien que había tenido suerte de volverse rico. Daniel y Carla se casaron en 2008. Fiesta para 300 invitados, luna de miel en Europa, departamento nuevo de regalo. Yo pagaba todo sonriendo, porque así era como un papá debía hacer, ¿no? ¿Darles a los hijos todo lo que nosotros no tuvimos? Los primeros años del matrimonio fueron tranquilos. Daniel trabajaba conmigo en la empresa, aprendiendo el negocio desde abajo. Carla hacía una maestría en psicología, curso que yo pagaba. Vivían en el departamento que yo había regalado. Manejaban carros que yo financié. Viajaban con dinero que yo les daba de mensualidad. «Papá, necesitas conocer mejor a mis suegros», me dijo Daniel un día. «Te admiran mucho». Así fue como Rogelio y Mónica empezaron a frecuentar nuestra familia. Primero eran cenas ocasionales, después fines de semana completos en mi casa de campo en Valle de Bravo. Pronto estaban pasando las fiestas de fin de año con nosotros. «Ricardo, eres como un hijo para nosotros», me decía Mónica. «Nunca tuvimos la suerte de conocer a alguien tan generoso». Generoso. Esa palabra empezó a aparecer mucho en las conversaciones. Era generoso cuando pagaba cenas. Era generoso cuando financiaba los viajes de Daniel y Carla. Era generoso cuando le presté dinero a Rogelio para cambiar el carro. Pero la generosidad implica elección, y yo estaba empezando a percibir que mis elecciones se estaban volviendo obligaciones. En 2015, cuando cumplí 50 años, hice una fiesta en mi casa de campo. 150. Invitados, banda en vivo, fuegos artificiales. Daniel hizo un discurso emocionante sobre cómo yo era un papá maravilloso y un ejemplo de hombre trabajador. «Mi papá me enseñó que el trabajo dignifica al hombre», dijo a los invitados. «Y espero algún día ser la mitad del padre que él fue para mí». Esa noche me sentí realizado. A los 50 años tenía una empresa próspera, un hijo graduado y casado, una familia unida. Pensé que lo había logrado, que todos los sacrificios habían valido la pena. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, habría prestado más atención a las expresiones de las caras en esa fiesta, especialmente a la mirada que intercambiaron Rogelio y Carla cuando Daniel habló sobre herencia durante el discurso. Hay cosas que un papá solo percibe cuando ya es demasiado tarde. Las primeras señales empezaron de forma tan sutil que un hombre ocupado como yo ni se dio cuenta. Era 2016 y la empresa estaba pasando por la mayor crisis de la historia por culpa de la recesión. Estaba trabajando 18 horas al día para mantener los empleos de los trabajadores y no cerrar ninguna sucursal. «Papá, ¿me puedes prestar 15,000?» Daniel me preguntó un martes cualquiera, mientras yo revisaba hojas de cálculo en la oficina. «¿Para qué, mijo?»,
Carla quiere hacer un curso de especialización en España. Es una oportunidad única. 15,000 pesos, en una época en que estaba cortando gastos en casa para mantener la empresa funcionando. Pero era mi hijo, era el futuro de su esposa. Transferí el dinero el mismo día. Es préstamo de verdad, papá, te lo devuelvo antes de que termine el año. Diciembre llegó. Año nuevo llegó. El dinero nunca volvió. Daniel, ¿y esos 15,000? Ay, papá, con toda esta crisis, ¿no puedes dejarlo pasar esta vez? Prometo que el año que viene me pongo al corriente contigo. Era la primera vez que mi hijo me pedía dejar pasar un dinero prestado. Debería haber sido la última también. Pero cuando pasas 30 años siendo papá antes de ser hombre, algunos límites se vuelven borrosos. En marzo de 2017 fue el turno de Rogelio. Ricardo, ¿me puedes ayudar con una emergencia? La emergencia era el carro que se había descompuesto. 8,000 pesos para cambiar el motor. Es que no puedo tocar mi jubilación, me explicó. Tú entiendes, ¿no? Gente de nuestra edad tiene que tener reserva. ¿Nuestra edad? Rogelio tenía 55 años, 5 menos que yo, pero de alguna forma en su mundo yo era quien debía resolver los problemas de todo mundo. Pagué la reparación del carro. Rogelio prometió pagar en cuotas de 500 pesos por mes. Recibí 3 cuotas. Después dejó de hablar del tema. Rogelio, ¿y el dinero de tu carro? Ay, Ricardo, tú sabes cómo está. La jubilación ya no es lo que era antes. Pero tú eres familia ahora, ¿no? La familia se ayuda. La familia se ayuda. Esa frase empezó a aparecer siempre que alguien quería algo, pero nunca cuando yo necesitaba algo. El patrón se fue. Estableciendo despacio. Daniel pedía dinero prestado y nunca lo devolvía. Carla sugería regalos caros para cumpleaños y fechas especiales. Mónica desarrollaba problemas de salud siempre que yo estaba viajando por trabajo, forzando a Daniel a pedir dinero para médicos particulares. Papá, ¿puedes costear un seguro médico mejor para la mamá de Carla? El IMSS está muy complicado. 600 pesos al mes para el seguro médico de Mónica, 1,000 más para el de Rogelio. Es temporal, me aseguró Daniel, solo hasta que se organicen financieramente. 3 años después yo seguía pagando los seguros, pero los pedidos financieros eran apenas la punta del iceberg. Lo que realmente dolía eran las señales de falta de respeto que empezaron a aparecer. En 2018, en mi cumpleaños número 54, llegué a casa después de un día agotador y encontré a Daniel, Carla y los suegros viendo televisión en mi sala. Hola, papá. Se me olvidó avisarte. Vinieron a cenar aquí hoy. Hoy es mi cumpleaños, Daniel. Es cierto, felicidades, papá. Podemos pedir unas pizzas para celebrar. Pizza. En mi cumpleaños, mientras yo pagaba restaurantes caros para ellos toda la semana. No te preocupes, Ricardo, dijo Rogelio sin levantar los ojos de la televisión. El cumpleaños es solo un día más. Lo importante es que la familia esté reunida. Reunida en mi casa, comiendo mi comida, viendo mi televisión de paga que costaba 200 pesos al mes. El cambio de comportamiento después de que Daniel se casó fue gradual pero consistente. Antes me llamaba todos los días para platicar. Después del matrimonio, solo llamaba cuando necesitaba algo. Bueno, papá. Hola, mijo, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿puedes depositar 2,000 en mi cuenta? Se pasó la tarjeta de crédito de Carla. Daniel, ¿no quieres venir acá a la casa para platicar? Ay, papá, hoy no se puede. Prometimos salir con los papás de Carla. Pero sí depositas, ¿verdad? Es urgente. Urgente era siempre la palabra cuando se trataba de dinero. Nunca era urgente verme, almorzar conmigo o simplemente conversar sin necesitar nada. El Día del Padre de 2019 fue un parteaguas. Papá, desafortunadamente no vamos a poder almorzar contigo el domingo, me llamó Daniel el viernes antes del feriado. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, es que los papás de Carla organizaron un almuerzo especial y sería feo que no fuéramos. ¿Y yo? ¿Tú? Ay, tú entiendes, ¿no? Ellos están más grandes, más sensibles con estas cosas de fechas especiales, más grandes.
Rogelio tenía 57 años, Mónica tenía 55, yo tenía 55 también, pero, aparentemente, yo era más joven cuando convenía y más grande cuando no convenía. Está bien, mijo, nos vemos otro día. Gracias, papá. Eres el mejor. Ay, y si puedes depositar 300 pesos para Carla. Quiere llevar un regalo especial para su mamá. Pasé el día del padre solo, almorzando un sándwich, viendo fútbol, tratando de entender cuándo me había convertido en el papá que solo servía para dar dinero. Traté de platicar con Daniel sobre eso algunas veces. Mijo, siento que nuestra relación cambió. Antes platicábamos más. Papá, te estás poniendo paranoico. Es que ahora tengo una familia que cuidar, ¿no? Responsabilidades de adulto. Responsabilidades de adulto que incluían llamarme cada semana para pedir dinero. Daniel, ¿crees que podríamos establecer algunos límites? Como un monto mensual que los ayudo, en vez de estos préstamos constantes. ¿Límites, papá? ¿Estás bien? La familia no tiene límites. Tú siempre dijiste eso. La familia no tiene límites. Era verdad. Siempre dije eso. Pero hablaba de amor, no de dinero. El episodio más doloroso pasó en Navidad de 2020. Papá, este año vamos a pasar Navidad en casa de los papás de Carla, me avisó Daniel en diciembre. ¿Cómo que? Siempre pasamos Navidad aquí en casa. Es que se están sintiendo medio dejados de lado. Mónica hasta lloró, diciendo que la hija se está olvidando de la familia. Y yo también soy familia. Tú eres diferente, papá. Eres más independiente, más fuerte. Ellos nos necesitan más. Más fuerte. Más independiente. Traducción. Yo aguantaba quedarme solo, ellos no. Pasé Navidad viendo películas viejas y tratando de entender cuándo dejé de ser prioridad en la vida de mi propio hijo. El día 26, Daniel apareció en casa. «Papá, ¿cómo estuvo tu Navidad?» «Tranquilo, mijo. ¿Y el de ustedes?» «Excelente. Mira el regalo que me dio Mónica». Era un reloj Citizen de 1,500 pesos. Y Carla recibió una bolsa preciosa de su mamá. 1,500 pesos del dinero que yo había dado a Rogelio para comprar medicinas el mes anterior. ¡Qué padre, mijo! Ay, papá, te traje un postre. Mónica hizo capirotada especial. Era un pedazo pequeño de capirotada en un tupper desechable. El regalo de Navidad del hombre que sostenía económicamente a toda esa familia. Esa noche, sentado solo en mi sala, comiendo capirotada fría de tupper, debería haber entendido que estaba siendo tratado como un banco, no como un papá. Pero todavía me tomaría 4 años tener el valor de actuar. La explotación sistemática comenzó en 2021, cuando la empresa finalmente se recuperó de la crisis. Los pedidos de dinero, que antes eran ocasionales, se volvieron semanales. «Papá, ¿me puedes ayudar con 5,000? Carla quiere hacer un curso de coaching». Coaching. Carla ya había hecho cursos de terapia holística, constelaciones familiares, programación, neurolingüística y auriculoterapia. Todos pagados por mí. Todos esenciales para su desarrollo personal y profesional. «Daniel, ¿cuántos cursos necesita hacer?» «Papá, la educación nunca es de más. Tú siempre dijiste eso. 5,000 pesos transferidos esa misma tarde. 2 semanas después. Papá, ¿puedes depositar 2,500? El carro de Carla necesitaba cambiar las llantas. Llantas. En el carro que yo había regalado 2 años antes. Una semana después. Papá, ¿puedes ayudar con 1,000? ¿200? Rogelio tiene problema en los dientes. Problema en los dientes que se podía resolver en el IMSS, pero que tenía que ser urgente en un dentista particular porque los jubilados no pueden andar con dolor. La matemática era simple. En un mes, 8,700 pesos, más de la mitad de lo que pagaba de renta en esa época. Pero el dinero era solo parte del problema. La parte que realmente dolía era el gaslighting, término que aprendí años después, cuando finalmente busqué ayuda psicológica. «Papá, andas muy raro últimamente», me dijo Daniel cuando cuestioné el 10º pedido de dinero en 2 meses.
¿Raro cómo? No sé. Tacaño. Contando moneditas. No es tu estilo. Tacaño. Yo, que había financiado toda su vida, estaba siendo tacaño por cuestionar pedidos constantes de dinero. Daniel, en 2 meses me han pedido más de 15,000 pesos. ¿No crees que es mucho? ¿15,000? Papá, estás exagerando. Y aunque fuera, no es como si te fueras a quedar en la miseria por... Eso. No es como si me fuera a quedar en la miseria, como si mi dinero fuera inagotable, como si no tuviera gastos, preocupaciones o necesidades. El aislamiento social empezó de forma sutil. Papá, hoy no vamos a poder ir a tu cumpleaños, me llamó Carla directamente, cosa que raramente pasaba. Daniel está mal del estómago. Al día siguiente, vi en sus redes sociales fotos de una carne asada en casa de Rogelio. Daniel aparecía sonriendo, claramente sin ningún problema de salud. Cuando lo confronté. Papá, ¿estás stalkeando las redes sociales de la familia? ¿Qué onda? Stalkeando. Yo estaba stalkeando por ver las fotos públicas de mi nuera en Instagram. Daniel, ustedes mintieron. Dijeron que estabas enfermo. Estaba medio indispuesto. Luego me sentí mejor. Ya no podía cambiar los planes de mi suegro, ¿no? Ya había comprado carne para todos. Carne comprada con el dinero que yo había dado la semana anterior para emergencias médicas. La manipulación psicológica fue escalando gradualmente. Siempre que cuestionaba algo venía la respuesta estándar. Papá, te estás volviendo muy desconfiado. Eso no es normal para un hombre de tu edad. Normal para un hombre de mi edad. Como si cuestionar abusos fuera síntoma de senilidad. Ricardo, necesitas relajarte, me dijo Mónica en una cena dominical. El hombre que trabaja mucho se vuelve paranoico. Mi papá era así, paranoico. Porque notar patrones de explotación era paranoia. El proyecto de la casa de playa empezó en 2022. Papá, estuvimos pensando, ¿qué tal si remodelamos esa casa de Valle de Bravo? Poner una alberca, ampliar un poco. La casa de Valle de Bravo era donde yo pasaba los fines de semana para descansar, mi refugio personal. ¿Para qué remodelar, Daniel? Para que la familia esté más unida, imagínate, pasamos los fines de semana todos juntos, los niños pueden jugar en la alberca. ¿Qué niños? Daniel y Carla no tenían hijos. Los nietos de Mónica, papá, los hijos de la hermana de Carla, sería padrísimo para que tuvieran un lugar para pasar las vacaciones. Remodelar mi casa de playa para que los sobrinos de mi nuera pasaran vacaciones. ¿Cuánto costaría esa remodelación? ¡Ay, no mucho! Unos 80,000 para hacerlo bien. 80,000 pesos. No mucho en su cabeza. Daniel, 80,000 pesos es mucho dinero. Papá, es inversión. Va a revalorizar la propiedad. Inversión que yo haría para que otras personas la usaran. Rechacé la remodelación. La primera vez que dije no a un pedido grande. A partir de ahí el trato cambió completamente. Las visitas, que ya eran raras, pararon casi completamente. Daniel dejó de llamarme para platicar. Carla no me saludaba más en las pocas ocasiones en que nos encontrábamos. Papá, estás muy egocéntrico últimamente, me dijo Daniel cuando lo confronté sobre el distanciamiento. ¿Egocéntrico? Sí, solo piensas en ti. La familia se trata de dar, no de recibir. La familia se trata de dar, no de recibir. Como si yo no hubiera dado 30 años de vida dedicados exclusivamente a él. El episodio más humillante pasó en mi cumpleaños número 58. Daniel, ¿van a venir a cenar aquí a la casa el sábado? Ay, papá, el sábado ya tenemos compromiso. Es mi cumpleaños. Ya sé, papá, pero es que Rogelio organizó una carne asada de despedida para su hermano. Sería muy feo que no fuéramos. ¿Y el domingo? El domingo Carla tiene cita con el terapeuta. Cita con terapeuta que yo pagaba. Daniel, es mi cumpleaños. Una vez al año. Papá, te estás poniendo muy dramático. El cumpleaños es solo una fecha. Nos vemos cualquier día de estos. Cualquier día de estos que nunca llegaba. Pasé mi cumpleaños solo, de nuevo. El lunes, Daniel me llamó.
Papá, ¿puedes depositar 4,000? Carla quiere hacer un viaje de retiro espiritual. Retiro espiritual. En el fin de semana de mi cumpleaños al que no pudieron venir porque tenían compromisos ineludibles. Daniel, ustedes no pudieron venir a mi cumpleaños porque estaban ocupados, pero ahora quieren dinero para viajes. Papá, una cosa no tiene nada que ver con la otra, y te estás poniendo muy mezquino por una fecha. Mezquino. Yo estaba siendo mezquino por querer la presencia de mi hijo en mi cumpleaños. Fue en esa época que empecé a notar un patrón específico. Solo recibía llamadas cuando necesitaban dinero. Hice una prueba. Me quedé 3 semanas sin contestar las llamadas de Daniel. Cuando finalmente contesté, «Papá, ¿por qué no contestas mi teléfono?» Estaba ocupado, mijo, ¿cómo estás? Bien, pero oye, necesito platicar algo importante contigo. Importante. Código para necesito dinero. ¿Qué pasó? Carla está con unos problemas familiares y necesita viajar a Guadalajara. ¿Puedes ayudar con los boletos de avión? Como 2,000 pesos. 3 semanas sin hablar conmigo y lo primero que mencionaba era dinero. Daniel, ¿podemos vernos para platicar? Papá, está medio apretado ahorita, pero sí depositas, ¿verdad? Es urgente. Urgente. Siempre urgente. ¿Cuándo era dinero? Nunca urgente verme. La soledad masculina es algo específico que ninguna mujer entiende completamente. Es diferente de la soledad femenina. El hombre no le llama a la amiga para desahogarse. El hombre no llora en el hombro de la vecina. El hombre no busca grupo de apoyo. El hombre se aguanta. El hombre aguanta. El hombre resuelve solo. A los 58 años, estaba más solo que nunca. Trabajaba 12 horas al día, volvía a una casa vacía, cenaba viendo televisión y dormía pensando en cuándo me convertí en apenas un proveedor financiero para las personas que más amaba. Los fines de semana eran los peores. Despertaba el sábado por la mañana sin tener a nadie para llamar. Daniel siempre estaba ocupado con la familia de Carla. Los pocos amigos que tenía se habían alejado a lo largo de los años. Yo siempre estaba muy ocupado trabajando para mantener contacto. El domingo era peor aún. El silencio de la casa parecía gritar. A veces manejaba hasta el centro comercial solo para ver gente, pero volvía a casa sintiéndome aún más solo. La presión arterial empezó a subir. El médico me recetó medicamentos para la ansiedad. Estás estresado, Ricardo. Necesitas relajarte, salir más, divertirte. ¿Divertirme cómo? ¿Con quién? ¿Con el hijo que solo me hablaba cuando necesitaba dinero? Fue en una de esas tardes de domingo que finalmente admití para mí mismo. Había criado un hijo que me veía apenas como un banco. Y peor, yo había permitido que eso pasara. La familia de Carla no me respetaba, porque nunca había exigido respeto. Daniel no me valoraba porque siempre estuve disponible. Siempre dije sí. Siempre resolví todos sus problemas. Había confundido ser un buen papá con ser un papá que nunca dice no. Y la cuenta de esa confusión estaba llegando. El momento exacto de claridad vino un miércoles de marzo de 2024, a las 3:47 de la tarde. Estaba en la oficina revisando contratos cuando sonó mi teléfono. Era Daniel. «Bueno, papá, necesito 15,000 urgente». Sin saludo, sin pregunta sobre cómo estaba, directo al grano. ¿Para qué, Daniel? Carla quiere abrir una clínica de terapias alternativas. Es una oportunidad única. Hay un local bueno en Polanco que está disponible ahora. 15,000 pesos para otro proyecto de Carla. Después de los cursos, las terapias, los viajes de desarrollo personal, ahora era una clínica. Mijo, 15,000 pesos es mucho dinero. Papá, es inversión. Va a poder mantenerse sola y dejar de depender de nosotros. Depender de nosotros, como si ella dependiera de nosotros y no solo de mí. Daniel, ya me han pedido más de 40,000 pesos solo este año. Creo que... Papá, ¿estás contando el dinero que le diste a tu propio hijo? ¿Qué onda? Fue en esa frase que algo se rompió dentro de mí. No fue enojo, no fue tristeza, fue una claridad fría, matemática, definitiva. Daniel,
Voy a pensar en eso y te doy una respuesta. Está bien, pero no te tardes mucho, ¿eh? El local se puede ir. Colgué el teléfono y me quedé viendo por la ventana de la oficina. Allá abajo, en la calle, un hombre de mi edad ayudaba al hijo a cargar unas cajas dentro de un carro. Platicaban, se reían. El hijo le dio una palmada en el hombro al papá. El papá sonrió. ¿Cuándo fue la última vez que Daniel puso su mano en mi hombro sin estar pidiendo algo? Fue en ese momento que entendí. Yo no era papá de Daniel. Yo era el banco de Daniel. Tomé una hoja de papel y empecé a hacer cuentas. En los últimos 3 años había dado a ellos dineros prestados nunca devueltos, 78,000 pesos. Seguros médicos de la familia de Carla, 21,600 pesos. Regalos obligatorios, 15,000 pesos. Cenas y viajes que yo pagaba, 32,000 pesos. Emergencias diversas, 19,000 pesos. Total, 165,600 pesos en 3 años. 165,600 pesos, más que un carro 0 kilómetros, más que el enganche de un departamento. Para personas que no podían ni pasar una tarde conmigo sin pedir dinero. Y lo peor, no, era por el dinero, era por lo que el dinero representaba. Me había convertido en un objeto, un medio para un fin, un hombre cuya única utilidad era la cuenta bancaria. Esa noche, en vez de ir directo a casa, fui a un bar cerca de la oficina. Pedí una cerveza y me quedé observando a la gente. Había algunos hombres de mi edad ahí, solos también. Tal vez otros papás bancos, o tal vez hombres que habían aprendido a valorarse antes de que fuera demasiado tarde. Uno de ellos, sentado en la barra al lado, empezó a platicar. «Primera vez que te veo aquí». «Sí, primera vez que vengo». «¿Trabajas cerca?» «Tengo una empresa a 2 cuadras de aquí». «Ah, empresario, debes tener una vida muy ocupada». «Sí, muy ocupada». Paré un momento. «¿Y tú?» «Jubilado. 35 años en el banco. Hoy mi vida es pescar, jugar dominó con los amigos y viajar con mi esposa». «¿Hijos?» «2. Ya grandes, independientes. Nos hablamos toda la semana. Vienen a almorzar a casa los domingos». «¿Te piden dinero?» «¿Prestado?» Se rió. «Órale, si pidieran, se los daría. Pero nunca piden. Los criaron para ser independientes». «Los criaron para ser independientes». Daniel fue criado para ser dependiente. De mí. ¿Cómo lograste eso? Desde chicos les enseñé. El dinero del papá no es dinero gratis. Es dinero prestado con plazo para devolver. Y si no devolvían, no prestaba más. ¿Y si se enojaban? Se enojaban, pero aprendían. Preferí lidiar con su enojo cuando eran chicos que con su falta de respeto cuando fueran adultos. Volví a casa esa noche con una decisión formada en la cabeza. Iba a investigar exactamente cómo se estaba usando mi dinero e iba a tomar una actitud. Empecé el jueves siguiente. Tomé todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses y empecé a cruzar fechas. Cuando había dado dinero para emergencia médica de Mónica, ella había subido foto de un viaje a Cuernavaca el mismo fin de semana. Cuando había dado dinero para reparación del carro de Rogelio, Carla había subido foto de una bolsa nueva de 1,000 pesos. Mi dinero estaba financiando lujos mientras yo recibía historias de necesidad. Pero la investigación reveló algo peor. Durante un almuerzo de negocios, encontré por casualidad a Fernando, que trabajaba en el registro público cerca de donde Carla había rentado el local para la clínica. Platicamos sobre inmuebles comerciales en la zona. «Curioso que menciones eso», comentó. El otro día una muchacha fue a registrar un contrato de renta de local comercial. Carla algo. Dijo que estaba casada con el hijo de un empresario rico que iba a pagar todo. «¿Carla cómo?» «Carla Silva. Bonita, como de 35 años. Era ella. Mi nuera estaba usando mi nombre y mi reputación como garantía de negocios que yo ni sabía que existían. El sábado siguiente, decidí pasar por la zona de la tal clínica. Encontré un local pequeño con un letrero. Espacio Luz, Terapias Integrales, Carla Silva. La clínica ya estaba funcionando, con equipos caros, decoración,
Sofisticada, sala de espera con aire acondicionado. 15,000 pesos para rentar un local se habían convertido en una clínica completa de 50,000 pesos. Y yo ni sabía que ya estaba funcionando. Esperé en una cafetería del otro lado de la calle. En 2 horas vi entrar a 3 clientes, todas mujeres de clase media alta, manejando carros del año. Carla estaba cobrando 200 pesos por sesión de constelación familiar cuántica, terapia que había aprendido en un curso de fin de semana que yo pagué. Estaba facturando bien, muy bien, pero seguía pidiendo dinero a mí cada semana. El lunes llamé a Daniel. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, mijo. Oye, pasé por la clínica de Carla el sábado». Silencio del otro lado. «¿Tú pasaste por ahí?» «Pasé. Está bonita, bien montada. Debe haber costado bastante más que 15,000 pesos. Es que surgió una oportunidad de comprar unos equipos usados. Daniel, ¿de dónde sacaron el resto del dinero?» «¿El resto?» «Para montar una clínica. De esa manera debe haber costado por lo menos 50,000 pesos. Yo di 15. ¿De dónde salieron los otros 35? Silencio largo. «Papá, nosotros conseguimos un financiamiento». «¿Con qué garantía? Ustedes no tienen ingresos comprobables suficientes para un financiamiento de ese tamaño». «Papá, ¿por qué nos estás investigando? ¿Qué paranoia es esta?» «Paranoia». De nuevo la misma palabra. «Daniel, quiero saber cómo se está usando mi dinero». «¿Tu dinero?» «Papá, tú diste ese dinero. Se volvió nuestro dinero». «Nuestro dinero». Dinero que yo había sudado para ganar se volvió nuestro en el momento que lo transferí. Daniel, necesitas ser honesto conmigo. ¿Cómo consiguieron el resto del dinero? Papá, te estás volviendo muy invasivo. Nosotros somos adultos, sabemos cuidarnos. Entonces ya no necesitan ayuda financiera, ¿verdad? Si saben cuidarse. No es eso lo que quise decir. Es exactamente eso lo que quisiste decir, Daniel. O son independientes, o necesitan ayuda. No pueden ser las dos cosas. Papá, te estás poniendo muy radical. Radical. Cuestionar inconsistencias era ser radical. Colgué el teléfono sabiendo que había tocado un nervio, y decidí investigar más a fondo. El miércoles, fui hasta el registro público donde trabajaba Fernando. Con la excusa de estar buscando un inmueble comercial en la zona, pedí ver contratos recientes de arrendamiento. El contrato de la clínica de Carla estaba ahí. Renta de 4,500 pesos al mes, con 3 meses de depósito. Avalista: Ricardo Silva, empresario, RFC. Mi número. Habían falsificado mi firma como avalista de un contrato de arrendamiento comercial sin consultarme. Falsificación de documento. Delito federal. Me senté en una banca de la plaza frente al registro público y traté de procesar eso. Mi propio hijo había usado mi identidad criminalmente para garantizar negocios de su esposa. ¿Y si la clínica salía mal? ¿Y si no podían pagar la renta? Yo sería el responsable legal de una deuda de una empresa que ni sabía que existía. Fue en ese momento que entendí. Ya no se trataba de falta de respeto. Se trataba de un delito. Volví a la oficina y llamé a mi abogado. «Ricardo, esto es falsificación de documento. Es delito. Puedes presentar una denuncia». ¿Contra mi propio hijo? «Ricardo, eres víctima de un delito. El hecho de que el criminal sea tu hijo no cambia la naturaleza del delito». Pasé el resto de la semana pensando. Denuncia criminal contra Daniel significaría destruir nuestra relación definitivamente. Pero no hacer nada significaría aceptar ser víctima para siempre. El viernes por la noche tomé una decisión. No iba a presentar denuncia. No todavía. Pero iba a actuar. Pasé el fin de semana elaborando un plan. No era un plan de venganza. Era un plan de recuperación de mi dignidad. Primero iba a documentar todo. Cada transferencia, cada pedido, cada inconsistencia. Segundo, iba a confrontar a Daniel con evidencias concretas. Darle una oportunidad de explicarse y cambiar. Tercero, si no cambiaba, me iba a alejar completamente.
Y si cambiaba, la relación continuaría, pero con reglas claras. El domingo por la noche llamé a Daniel. «Papá, qué bueno que llamaste. Te queríamos invitar a una cena especial». «¿Cena especial?» «Sí, para celebrar. Carla consiguió una propuesta para vender un tratamiento especial a un grupo de empresarios. Si sale bien, va a ser buen dinero». «Daniel, necesito platicar contigo sobre algo serio». «Claro, papá, pero...» «Puede ser en la cena. Vamos al Pujol, ese restaurante que te gusta». «Pujol, el restaurante de 1,000 pesos por persona que yo siempre pagaba. ¿Quién va a estar en esa cena?» «Yo, Carla, Rogelio, Mónica, toda la familia reunida». Toda la familia reunida, para comunicarme que la clínica estaba yendo bien, pero aún necesitando mi dinero para funcionar. «Está bien, Daniel, vamos a cenar». «Perfecto, papá. ¿Y puedes ayudar con los gastos de la cena? Es que queremos celebrar bien». «Ayudar con los gastos de la celebración del éxito de ellos». «Claro, mijo, yo pago la cena». Colgué el teléfono sabiendo que esa sería la última cena que pagaría para ellos por mucho tiempo. Pero antes quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. La cena estaba programada para el jueves en Pujol. Pasé los 3 días preparando mi estrategia. No se trataba de confrontación, se trataba de revelación. Quería que supieran exactamente lo que yo sabía, antes de tomar cualquier decisión. Llegué al restaurante a las 8 en punto. Ya estaban ahí, en una mesa para 6 personas. «Papá, qué bueno verte». Daniel se levantó para saludarme. Hacía cuánto tiempo que no demostraba entusiasmo genuino para verme. ¿Desde cuándo ese entusiasmo estaba directamente relacionado con el hecho de que yo estaba pagando la cuenta? «Ricardo, tienes cara de quien vendió la empresa», bromeó Rogelio. «Te ves radiante, radiante». Claro que estaba radiante en sus cabezas. Al fin y al cabo, empresa vendida significaba dinero en 1920. «El banco». «Papá, cuéntanos, ¿cómo fue la venta?», preguntó Carla, más interesada de lo que había estado en cualquier conversación conmigo en los últimos años. «Fue bien, muy bien, la verdad». «¿Y cuál fue el monto?», preguntó Mónica sin rodeos. Directamente al grano. Ni fingió que preguntaba por curiosidad natural. 60 millones. El silencio en la mesa fue absoluto. Hasta el ruido del restaurante pareció parar por un segundo. «¿60 millones?», repitió Daniel despacio. «Así es». «Papá», Daniel tragó saliva. «¿Tú eres millonario?». «Ahora sí». Vi las miradas que intercambiaron. Rogelio le guiñó a Mónica. Carla tocó discretamente la mano de Daniel. Era como ver hienas planeando el ataque. «Papá, esto es increíble. Te lo mereces», dijo Daniel, pero sus ojos estaban calculando. ¿Y ahora? ¿Te vas a jubilar?» «Sí. Finalmente voy a poder vivir sin preocuparme por el dinero». «Sin preocuparse por el dinero», repitió Rogelio, saboreando las palabras. «Debe ser bonita». «Esa sensación. Es liberador», respondí. «No tener que contar cada peso, poder ayudar a quien necesita sin sacrificarse». «Hablando de ayudar», empezó Carla, pero Daniel la cortó con una mirada. «Deja que disfrutemos el momento, amor. Después platicamos de esas cosas». Esas cosas. Código para planes de cómo sacarle dinero al papá millonario. La cena continuó con ellos haciendo planes para mí. Viajes que debería hacer, casa que debería comprar, carro que merecía tener. «Papá, deberías comprar un penthouse en Santa Fe», sugirió Daniel. «Uno bien grande para que toda la familia se reúna». «Toda la familia, incluyendo a ellos, obviamente». «Y una casa de playa más grande también», agregó Carla. «Esa de Valle de Bravo está muy chica para recibir a todos cómodamente». Recibir a todos, como si fuera mi obligación recibir a alguien. «Y papá», se metió Mónica, «necesitas hacer un plan de previsión social bien estructurado para garantizar que ese dinero rinda por generaciones». Por generaciones. Estaba literalmente planeando la herencia mientras yo estaba vivo. Fue ahí que pedí permiso para ir al baño, y fue en el camino que el mesero se acercó y susurró: «Señor,
Alguien de la mesa puso algo en su bebida. Me detuve en medio del camino. ¿Cómo? Vi a la señora más grande poner algo en su vino cuando usted se levantó. Me pareció mejor avisarle. Mónica, la suegra, había puesto algo en mi bebida. ¿Qué tipo de cosa? Parecían unas pastillitas pequeñas. Las disolvió en la bebida. Volví a la mesa con el corazón latiendo fuerte, pero manteniendo la calma. Miré mi copa de vino. El líquido estaba ligeramente turbio, con pequeños residuos en el fondo. Habían puesto algo en mi bebida. Lo primero que pasó por mi cabeza fue, ¿para qué? Para dejarme somnoliento, para hacerme sentir mal, para dejarme confundido al momento de firmar algún documento. Pero entonces recordé, acababa de revelar que tenía 60 millones en la cuenta. Me senté en la mesa observando a cada uno de ellos. Daniel metía el celular nerviosamente. Carla sonreía demasiado. Rogelio seguía tamborileando los dedos ansiosamente. Mónica miraba fijamente mi copa de vino. «Papá, ¿por qué no tomas? El vino está delicioso», dijo Daniel. «Estoy saboreando el momento», respondí. «Toma, ándale, es para celebrar», insistió Carla. «Ricardo, el vino bueno no puede quedar separado», agregó Rogelio. 3 personas insistiendo para que tomara algo que había sido adulterado. Por familia. Fue en ese momento que una frialdad total se apoderó de mí. No era enojo, era claridad absoluta sobre quiénes eran realmente esas personas. Con un movimiento suave, como si fuera accidente, choqué con la copa de Rogelio y nuestros vinos se mezclaron en la mesa. «Qué lástima, voy a tener que pedir otra copa», dije llamando al mesero. «No hace falta, papá». Daniel se levantó rápidamente. «Yo te consigo una copa limpia». «No, mijo, déjame resolver esto yo mismo». Cuando me levanté, vi la desesperación en sus ojos. Carla susurró algo al oído de Mónica. Daniel intercambió una mirada desesperada con Rogelio. Volví con una copa nueva y vino nuevo. Y empecé mi propio plan. «Muchachos, aprovechando que estamos todos juntos, quiero platicar sobre algo importante». «Claro, papá, ¿qué es?» «Sobre la clínica de Carla». El silencio volvió a la mesa. «¿Qué tiene la clínica?», preguntó Carla, tratando de parecer natural. «Pasé ahí la semana pasada. Está bonita, muy bien montada». «Ah, gracias. Debe haber costado bastante más que 15,000 pesos para montarla así. Es que conseguimos unas alianzas». «¿Qué tipo de alianzas?», Daniel intervino. «Papá, ¿para qué esos detalles? Lo importante es que está saliendo bien. Tengo curiosidad sobre los detalles. ¿Cómo consiguieron financiamiento para los equipos?» «Financiamiento normal», respondió Carla, evitando mi mirada. «¿Con qué garantía?» «Garantía. Para conseguir financiamiento de 50,000 pesos, necesitan garantía. Ustedes no tienen ingresos comprobables suficientes». «Papá, ¿por qué nos estás interrogando?» Daniel se estaba poniendo nervioso. «No los estoy interrogando. Estoy tratando de entender cómo funciona el negocio de mi nuera». «¿El negocio de su nuera?», se metió Rogelio. «Carla es empresaria, Ricardo, sabe moverse». «Claro que sabe, incluso para falsificar firmas cuando necesita». La bomba estaba lanzada. «¿Cómo que qué?», preguntó Daniel. «El contrato de arrendamiento de la clínica tiene mi firma como avalista». «Firma que yo nunca di». Carla palideció. Mónica dejó de revisar su bolsa. Rogelio dejó de tamborilear los dedos. «Papá, debe haber habido algún error», trató Daniel. «Daniel, falsificación de documento es delito federal. No es error». «Papá, ¿estás acusando a Carla de falsificar tu firma?» «Estoy constatando que mi firma está en un documento que nunca firmé». «Pero eso es absurdo», se levantó Mónica. «¿Cómo puedes acusar a la propia familia de algo así?» «Fácilmente, especialmente cuando...» «Tengo el documento aquí conmigo». Saqué una carpeta que había traído y saqué una copia del contrato de arrendamiento. La puse en la mesa. «¿Esta es mi firma?», pregunté, señalando el documento. Miraron. Nadie respondió. «Porque si ustedes dicen que sí es, voy a tener que explicar cómo llegó mi firma a un documento sin que yo lo haya firmado. Y si dicen que no es, van a tener que explicar
¿de dónde salió esa firma? Daniel tomó el documento con manos temblorosas. Papá, ¿puedo explicar? Te... Escucho. Es que necesitábamos el avalista para conseguir rentar el local. ¿Y? Y sabíamos que ibas a aceptar ayudar. ¿Entonces falsificaron mi firma porque sabían que iba a aceptar ayudar? No fue exactamente así. Fue exactamente así, Daniel. Ustedes cometieron un delito porque presumieron mi autorización. Papá, estás convirtiendo esto en algo mucho más grande de lo que es. Daniel, falsificación de documento puede dar hasta 5 años de cárcel. No soy yo quien está convirtiendo esto en algo grande. La ley lo convierte. Rogelio trató de aparentar calma. Ricardo, vamos a resolver esto en familia. No hace falta involucrar ley, policía, esas cosas. ¿No hace falta? ¿Cuándo iba yo a descubrir que soy avalista de una empresa quebrada? La clínica no va a quebrar, gritó Carla. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Ya que no fueron honestos sobre nada hasta ahora? Mónica empezó a llorar. Ricardo, estás destruyendo a esta familia por papelería. Yo estoy destruyendo la familia. ¿Yo que falsifiqué documentos? No, pero tú que estás haciendo un escándalo por una cosita. Una cosita. Ustedes usaron mi identidad criminalmente. Daniel intentó una última jugada. Papá, si tienes 60 millones, ¿qué importan 15,000 pesos? ¿Por qué te estás poniendo tan tacaño? Tacaño. De nuevo. Daniel, no se trata de los 15,000 pesos. Se trata de que ustedes mintieron, falsificaron mi firma, me trataron como banco por años. ¿Cómo banco? Carla. Fingió indignación. Nosotros te queremos. ¿Me quieren? Me levanté y saqué otra carpeta. Entonces voy a hacer una prueba del cariño de ustedes. Saqué una hoja de la carpeta. Era una tabla detallada. En los últimos 3 años, ustedes me pidieron exactamente 165,640 pesos. Esto está documentado aquí, con fechas y comprobantes. Puse la tabla en la mesa. ¿Se acuerdan de alguno de esos pedidos? ¿Se acuerdan para qué era cada dinero? Silencio total. No se acuerdan, ¿verdad? Porque para ustedes era solo dinero gratis, pero para mí eran horas de trabajo, sudor, sacrificio. Papá, empezó Daniel. No terminé. Ahora voy a hacer una pregunta, y quiero respuesta honesta. ¿Cuántas veces me llamaron en los últimos 6 meses sin ser para pedir dinero? Se miraron. ¿Cuántas veces me invitaron a almorzar, cenar o simplemente platicar sin ser porque yo estaba pagando la cuenta? Nadie respondió. ¿Cuántas veces se acordaron de mi cumpleaños sin que yo tuviera que recordarles? Mónica dejó de llorar. El silencio se estaba volviendo incómodo para ellos. ¿Saben por qué no pueden responder? Porque no me ven como papá, como persona, como hombre. Me ven como fuente de ingresos. Eso no es cierto, protestó Daniel. No es cierto. Entonces, ¿por qué pusieron medicina en mi bebida hoy? La pregunta cayó como bomba. ¿Qué medicina? Tartamudeó Daniel. El mesero me avisó que alguien puso algo en mi vino, y viendo a ustedes ahora, me doy cuenta de que no fue por accidente. Mónica se desplomó en la silla. Ricardo, ¿la señora puso qué en mi bebida? Era solo para que te relajaras. ¿Relajarme? Para que estuvieras más receptivo a nuestras ideas. ¿Qué ideas? Carla habló por primera vez en varios minutos. Queríamos platicar sobre inversiones, para que no desperdicies todo ese dinero. Inversiones que ustedes iban a administrar. Tenemos unas ideas buenas. Claro que tienen. Por eso me drogaron la bebida, para que estuviera más receptivo a darles mi dinero. Me levanté de la mesa. Ustedes son lo peor que hay en el ser humano, ambiciosos, mentirosos, manipuladores, y yo fui cómplice de esto durante años. Papá, no te vayas así. Daniel se levantó. Me voy. Y ustedes van a pagar la cuenta de esta cena, con el dinero de la clínica que está yendo tan bien. Papá, no tenemos dinero. ¿No tienen? ¿Pero la clínica no estaba saliendo bien? ¿Carla no estaba facturando bien? ¿Qué es? Está complicado.
Está complicado porque mintieron sobre eso también, ¿verdad? La clínica está quebrando e iban a usar mi dinero para salvarla. Salí del restaurante dejándolos en la mesa, con una cuenta de 800 pesos y la certeza de que su fuente de ingresos acababa de secarse definitivamente. En el estacionamiento llamé a mi abogado. Ricardo, son las 11 de la noche. Mañana temprano quiero que prepares una notificación extrajudicial y quiero que hagas un reporte por falsificación de documento. ¿Contra tu hijo? Contra cualquiera que falsificó mi firma. Volví a casa sabiendo que había declarado la guerra, pero por primera vez en años no me sentía culpado por eso. Los primeros días fueron los más difíciles, no porque extrañara a ellos, sino porque un hombre de 60 años no está acostumbrado a recomenzar la vida social desde cero. La mañana siguiente a la cena en el restaurante, desperté a las 6 de la mañana como siempre, pero por primera vez en 1970 años no había ningún mensaje en el celular. Ni buenos días, ni pedido de dinero, ni excusa mal hecha. Silencio total. Por un momento, sentí un apretón en el pecho. 42 años de paternidad no se borran de la noche a la mañana, aunque descubras que fuiste explotado durante décadas. Pero entonces me acordé de sus caras cuando descubrieron lo de las medicinas en la bebida, y el apretón en el pecho se volvió alivio. El abogado llamó a las 9 de la mañana. Ricardo, el reporte está listo. Y la notificación extrajudicial también. ¿Estás seguro de que quieres enviarla? Absolutamente. ¿Y si quieren negociar? No quiero negociar. Quiero que sepan que falsificar documento tiene consecuencias. Está bien. Voy a protocolarizar hoy. Colgué y me di cuenta de que estaba solo en una casa de 400 metros cuadrados, un jueves por la mañana, sin nada urgente que hacer por primera vez en 30 años. Vendí la empresa. Corté relación con hijo explotador. Ahora, ¿qué hace un hombre de 60 años con la vida? Lo primero que hice fue salir a caminar. Vivía en esa casa hacía 15 años y nunca me había dado cuenta de que había un parque a 3 cuadras. 3 cuadras. Pasaba en carro todos los días y nunca lo había visto. El parque estaba lleno de jubilados haciendo ejercicios, caminata, jugando ajedrez. Hombres de mi edad que parecían felices. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí genuinamente feliz? Me senté en una banca y me quedé observando un grupo jugando. Dominó, se reían, platicaban, se molestaban. Amistad de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me reí así con alguien? Uno de los jugadores me gritó, «Oye, amigo, ¿vives por aquí cerca?» «Vivo, a 3 cuadras. Primera vez que te veo en el parque. Primera vez que vengo. ¿Quieres jugar una partida?» Sebastián se tuvo que ir temprano. «Hace tiempo que no juego dominó. Es como andar en bici. No se olvida». Jugué dominó por 2 horas. 2 horas sin pensar en trabajo, en dinero, en hijos. Ingratos, solo platicando de fútbol, política, vida. «¿En qué trabajas?», me preguntó Antonio, que tenía 72 años. Tenía una empresa de agencias automotrices. La vendí la semana pasada. «Ah, empresario jubilado. Bienvenido al Club de los Hombres Libres». Hombres libres. Me gustó la expresión. «¿Y tú?» Era maestro. Me jubilé hace 5 años. Mejor decisión de mi vida. ¿Por qué? Porque descubrí que yo no era solo maestro. Era hombre, abuelo, amigo, jugador de dominó, lector de libros. Durante 40 años fui solo maestro. Durante 60 años yo fui solo trabajador y papá. ¿Y ahora? Antonio, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Cómo es la relación con tus hijos? Tengo 3. 2 son maravillosos. Uno es una lata. Lo dijo riéndose sin pena. ¿Cómo qué? Mi hijo de en medio cree que tengo obligación de mantener su vida porque soy jubilado. Vive pidiendo dinero prestado, nunca devuelve, me trata mal cuando digo no. ¿Y tú qué haces? Corté relación con él hace 2 años. ¿Cómo estuvo? Difícil al principio, pero después me di cuenta de que estaba más feliz sin alguien explotándome. Los otros 2 hijos entendieron.
La familia quedó más unida sin el explotador. No te sientes culpable. ¿Por qué? Lo crié bien, le di educación, ejemplo. Si eligió ser explotador es su problema. No voy a sacrificar mi paz mental por las malas decisiones de un hijo adulto. Esa plática cambió mi perspectiva. No era el único papá que había pasado por eso. Y más importante, no estaba obligado a aceptar explotación en nombre del amor paterno. Esa tarde, Daniel me llamó. Papá, necesitamos platicar. ¿Sobre qué? Sobre ayer. Exageraste. ¿Exageré? Sí. Te fuiste del restaurante dejándonos sin dinero para pagar la cuenta. ¿Y pagaron cómo? Tuvimos que pedirle prestado al mesero. ¿Y cómo le van a devolver? Papá, no puedes habernos hecho eso. Daniel, ustedes pusieron medicina en mi bebida y falsificaron mi firma. Yo que no puedo. ¿Haberles hecho qué? Papá, podemos explicar todo. No quiero explicación, quiero distancia. Papá, eres mi papá, no puedes abandonarme. Daniel, tú me abandonaste hace años, solo no abandonaste mi cuenta bancaria. Eso no es cierto. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedir nada? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de mi cumpleaños? Papá, Daniel, tú no me quieres. Quieres lo que puedo darte y eso no es amor, es interés. Papá, por favor, Daniel, eres mi hijo y siempre lo serás. Pero ya no soy tu banco. Si algún día quieres tener una relación de papá e hijo de verdad, me buscas. Si no, cada quien sigue su vida. Colgué y bloqueé su número. En las semanas siguientes, establecí una rutina nueva. Despertaba a las 7, desayunaba leyendo el periódico, caminaba en el parque, almorzaba fuera, pasaba la tarde leyendo o viendo películas, cenaba, viendo el noticiero. Parece vida de flojo, pero era la primera vez en 40 años que tenía una rutina que era solo mía. Empecé a frecuentar el parque todos los días. El grupo del dominó me adoptó. Antonio, Carlos, Roberto, José. 4 jubilados que se convirtieron en mis primeros amigos de verdad en décadas. Ricardo, estás diferente, comentó Carlos un jueves. Más ligero. ¿Cómo qué? Llegaste aquí pareciendo un hombre con el peso del mundo en los hombros. Ahora pareces un hombre libre. Libre. Era exactamente eso lo que estaba sintiendo. En noviembre, 3 meses después de la cena del restaurante, decidí hacer algo que soñaba hacía 20 años. Un viaje solo. Compré boleto para Buenos Aires. 7 días, solo, sin itinerario, sin compromiso, sin darle cuentas a nadie. Fue en Argentina que entendí completamente lo que había perdido durante tantos años dedicados exclusivamente al trabajo y a la paternidad. Sentado en una cafetería en el barrio San Telmo, viendo parejas de viejos bailando tango en la plaza, finalmente entendí. No conocía al Ricardo que existía más allá del papá y del empresario. Empecé a platicar con otros turistas. Una alemana de 65 años, viajando sola por el mundo, hacía 2 años, después de divorciarse. Un estadounidense de 70 años que decidió conocer Sudamérica después de que los hijos salieron de casa. ¿Qué hacías antes de jubilarte?, me preguntó la alemana. Trabajaba y cuidaba a mi hijo. ¿Y ahora? Ahora no sé. ¡Qué delicia! Sonrió. A los 60 años puedes descubrir quién eres de verdad. Volví de Argentina con una certeza. Quería descubrir quién era el Ricardo más allá del papá y del empresario. Volví a México y me inscribí en un curso de historia del arte. Siempre tuve curiosidad, pero nunca tiempo. En una clase sobre Renacimiento italiano, la maestra preguntó, ¿alguien puede decirme qué caracteriza un renacimiento? ¿El renacimiento de algo que estaba muerto?, respondió una alumna. Exacto, pero a veces no. Es que estaba muerto. A veces solo estaba dormido, esperando las condiciones correctas para florecer. Yo estaba renaciendo. A los 60 años, en diciembre, 6 meses después de la cena, recibí una llamada de un número que no conocía. Bueno, papá, soy yo. Estoy llamando del teléfono de Carla. Era Daniel. ¿Qué quieres? Papá,
Necesito platicar contigo, en persona. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre cómo te traté, sobre lo que pasó. Daniel, no tengo interés en platicar. Papá, por favor, 5 minutos. Yo entendí algunas cosas. Había algo diferente en el tono de su voz, menos arrogancia, más humildad. Daniel, ¿qué entendiste exactamente? Que fui un hijo horrible, que te exploté, que te traté mal. Y quiero pedir perdón, y quiero tratar de ser un mejor hijo. ¿Por qué? ¿Qué cambió? La clínica quebró. Carla me dejó. Los papás de ella dejaron de hablarme después de que descubrieron que cortaste relación. Y yo me quedé solo. Solo. Como yo estuve por años, mientras ellos me explotaban. ¿Y entonces? Y entonces me di cuenta de que perdí al único hombre que realmente se preocupaba por mí. Daniel, no perdiste a un hombre que se preocupaba por ti. Nunca valoraste a un hombre que se preocupaba por ti. Papá, ¿puedes darme una oportunidad? Me quedé en silencio pensando. Daniel, si te doy una oportunidad, va a ser con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, nunca más me vas a pedir dinero prestado. Si necesitas ayuda, vas a pedirla como favor, explicando el motivo y sabiendo que puedo decir no. Está bien. Segundo, me vas a tratar como papá, no como banco. Eso significa llamadas para platicar, visitas para matar la nostalgia, presencia en las fechas importantes. De acuerdo. Tercero, vas a resolver la situación de la firma falsificada. Vas al registro público, firmas los papeles correctos, quitas mi nombre del contrato fraudulento. Ya resolví eso, papá, la semana pasada. Y cuarto, cualquier desliz, cualquier mentira, cualquier intento de manipulación, y corto relación definitivamente. Entendí, papá. Daniel, no estoy haciendo esto porque necesite de ti. Lo estoy haciendo porque creo que las personas pueden cambiar. Pero si no cambiaste de verdad, vas a descubrir que yo cambié. Y el nuevo Ricardo no acepta falta de respeto. Papá, cambié. Prometo. Las promesas son palabras, Daniel. Voy a creer en actitudes. Acordamos un almuerzo para la semana siguiente. Un almuerzo donde cada uno pagaría su cuenta. La víspera del encuentro llamé a Antonio. Antonio, estoy nervioso. ¿Por qué? Voy a almorzar con mi hijo mañana, primera vez en 6 meses. ¿Y quieres que salga bien? Quiero, pero no a cualquier costo. Ricardo, aprendiste a valorarte. Eso no va a cambiar porque tu hijo volvió. Si cambió de verdad, qué bueno. Si no cambió, ya sabes qué hacer. Es cierto. ¿Te acuerdas de lo que platicamos sobre hombres libres? Me acuerdo. Hombre libre no acepta cadenas, aunque sean cadenas doradas. Fui al almuerzo sabiendo exactamente quién era. Un hombre de 60 años que había aprendido a valorarse. Un hombre que había descubierto que la vida feliz no depende de hijos agradecidos o cuenta bancaria gorda. Depende de autorrespeto. Y autorrespeto, a los 60 años, finalmente lo tenía. Hoy, un año después de esa cena en el restaurante, estoy sentado en la terraza de mi casa nueva en Puerto Vallarta, viendo el mar, tomando un café que preparé yo mismo, sin prisa, sin presión, sin nadie, exigiéndome nada. Daniel y yo nos reconciliamos, pero con una diferencia fundamental. Ahora nuestra relación tiene límites claros y respeto mutuo. Me llama 2 veces por semana, solo para platicar. Me visita 1 vez al mes, sin pedir nada. Y cuando necesita ayuda financiera, lo que pasó 2 veces este año, me busca con humildad, explica la situación, acepta cuando digo no. Carla nunca más apareció. Rogelio y Mónica también desaparecieron completamente. Era lo que esperaba. Gente interesada solo se acerca cuando hay interés. La clínica de ella quebró en 3 meses. El contrato fraudulento fue cancelado después de que Daniel asumió la responsabilidad y regularizó todo. Él pagó las deudas trabajando como chofer de Uber. Le hizo bien aprender el valor del dinero sudado. Pero esta historia no es sobre Daniel, es sobre mí.
sobre cómo un hombre de 60 años descubrió que nunca es tarde para aprender a valorarse. Durante 40 años, confundí ser un buen papá con ser un papá que nunca dice no. Confundí amor con permisividad. Confundí generosidad con falta de límites. Aprendí que educar hijo no es dar todo lo que pide, es enseñar el valor de las cosas, incluyendo el valor del propio papá. Aprendí que familia que solo aparece cuando necesita dinero no es familia, es sociedad comercial disfrazada. Aprendí que el hombre tiene que valorarse primero para ser valorado por otros, y que autorrespeto no es egoísmo, es necesidad. La vida en Puerto Vallarta me trajo cosas que no sabía que existían. Despierto cuando quiero, camino en la playa todas las mañanas, juego dominó con jubilados que se volvieron amigos verdaderos, leo libros que siempre quise leer, viajo a lugares que siempre quise conocer, y principalmente descubrí aficiones. A los 61 años aprendí a tocar guitarra. Siempre quise aprender, pero no tenía tiempo. Ahora toco música ranchera en la terraza mientras veo el atardecer. Aprendí a cocinar. Durante 40 años comí comida de restaurante o comida congelada. Ahora preparo mis propios platillos, a mi tiempo, a mi manera. Aprendí a pescar. Todos los sábados por la mañana voy a la bahía con mi grupo de pesca. 5 jubilados que descubrieron que la amistad masculina, después de los 60, es una de las mejores cosas de la vida. Y aprendí que soledad y solitud son cosas completamente diferentes. Soledad es estar rodeado de gente que no te valora. Solitud es estar solo y en paz contigo mismo. Pero la lección más importante que aprendí fue sobre el tiempo. Durante décadas creí que estaba perdiendo tiempo, si no estaba produciendo, trabajando, resolviendo problemas de otros. Descubrí que el tiempo que dedicas a ti mismo no es tiempo perdido, es tiempo invertido en tu calidad de vida. Ahora sé que un hombre de 60 años tiene por lo menos 20 años buenos por delante. 20 años para vivir como siempre quiso. 20 años para ser quien siempre quiso ser. 20 años para hacer lo que siempre quiso hacer. Pero solo si tiene valor de dejar atrás a quien no lo valora, aunque sea familia. La reconciliación con Daniel me enseñó otra lección importante. Las personas pueden cambiar, pero solo cuando enfrentan las consecuencias de sus actos. Si yo hubiera seguido aceptando su falta de respeto, nunca habría cambiado. A veces, alejarse de alguien que amas es el mayor acto de amor que puedes hacer, porque fuerza a esa persona a crecer. Daniel, hoy es un hombre mejor, trabaja honestamente, se mantiene solo, me trata con respeto. Pero solo se volvió ese hombre porque dejé de aceptar que fuera el hombre anterior. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, quiero decirte algo. No es tarde para recomenzar. No importa si tienes 50, 60, 70 años. No importa si sacrificaste décadas de tu vida por personas que no te valoran. No importa si crees que ya estás muy viejo para cambiar de vida. Yo empecé a vivir de verdad a los 60 años. Y fue la mejor decisión que tomé en 6 décadas de vida. Mereces respeto, mereces consideración, mereces ser tratado como ser humano, no como cajero automático. Y si las personas más cercanas no pueden darte eso, tal vez sea hora de encontrar personas que puedan, porque soledad mala es estar con quien no te valora. Soledad buena es estar solo sabiendo tu valor. La vida no se acaba a los 60. Para muchos hombres, la vida solo empieza a los 60, cuando finalmente aprendes a decir no, cuando finalmente estableces límites, cuando finalmente te valoras. Hoy viendo el mar de Puerto Vallarta, sé quién soy. Ricardo, 61 años, jubilado, pescador aficionado, aprendiz de guitarra, lector de libros, hombre libre. Y por primera vez en décadas, soy feliz. Si mi historia tocó tu corazón, quiero saber de dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún papá
que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando de dónde estás viendo. Escribe también lo que sentiste oyendo esta historia. Cuéntame, ¿ya necesitaste poner límites con hijos adultos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historia de víctima, contamos historia de recomienzo. Un abrazo desde Puerto Vallarta. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Aprendí a los 60 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante. La verdadera paternidad no es dar todo lo que el hijo pide, es enseñar al hijo a valorar a quien da, y a veces para enseñar valor necesitas mostrar que tienes valor, aunque duela, aunque sea difícil, aunque sea a los 60 años, porque la dignidad no tiene fecha de caducidad.